Queridos alumnos, mi nombre es César Giovanni Arciniegas Hernández, docente de las Unidades Tecnológicas de Santander, magíster en Gestión Pública y Gobierno. El día de hoy abordaremos la segunda unidad de nuestro MOOC Estructura del Estado Colombiano y la Contratación Pública. La contratación pública vamos a abordarla desde varios tópicos como sus generalidades, miraremos las actividades unilaterales y bilaterales, el marco normativo, cuáles son las competencias para contratar, quién es el encargado de la contratación, los elementos del contrato y algo relacionado con las inhabilidades e incompatibilidades. También miraremos las etapas de la contratación pública y por último los dos documentos básicos como lo son el pliego de condiciones uniformes y la convocatoria pública. Las actividades dentro de la contratación estatal se dividen en dos partes, unilaterales y bilaterales. Las unilaterales cuando la administración pública a través de los actos administrativos es la que ordena lo que se va a realizar. Y las bilaterales es cuando participan dos o más partes. Siempre una de las dos partes para que sea contrato estatal debe ser el Estado. Y la otra parte una persona natural o jurídica, una empresa que es la que se llamará, si es elegido, el contratista. ¿Qué es el contrato estatal? Es aquel celebrado entre el Estado y un particular. El Estado no puede realizar sus propias obras públicas, por eso la ley lo autoriza a contratar con una persona natural o jurídica de la parte privada. La administración estatal se basa bajo tres pilares fundamentales. Primero, el Estado no acomete sus propias obras, por eso debe contratar un particular. Segundo, hay restricciones a los poderes propios de la actividad administrativa, es decir, a pesar de que el Estado tiene facultades, también está restringido a todo lo que la ley determina. Y la aplicación de regímenes contractuales propios del derecho privado. Como estamos contratando como Estado con un particular, pues el particular debe regirse en derechos y obligaciones por el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo. Es decir, toda la estructura, toda la forma de cómo se debe realizar la contratación en el Estado lo rige la Ley 80, que es una ley estatal. Pero ya para entrar a obligaciones y derechos lo rige el derecho privado, porque insisto, lo estamos realizando con un particular. A manera de información tenemos ahí toda la parte normativa, empezando por la Constitución Nacional, y dentro de la ley más importante, la columna vertebral de la contratación estatal, es la Ley 80 del 93. La Ley 80 del 93 determina todo el proceso que se debe seguir desde el perfeccionamiento de los pliegos de condiciones uniformes hasta la liquidación del contrato. Existen entidades estatales desde la parte territorial y desde la parte nacional. La vimos en la primera unidad de la estructura del Estado colombiano. Aquí lo tengo simplemente a manera de información. Los órganos del poder público, las cooperativas, los departamentos, los municipios, etc. ¿Quién tiene la competencia para contratar en el Estado? El representante legal o jefe de la entidad. Siempre en el Estado, el ordenador del gasto y quien tiene la competencia para contratar es el jefe o el representante legal. Llámese alcalde en la alcaldía, llámese el rector en una institución educativa como la nuestra, que es una institución pública, llámese el director del hospital, llámese el director de la CAS, etc. Pero también la norma determina que para poder descentralizar, descongestionar un poco las funciones administrativas del jefe, el jefe puede delegar la contratación. La contratación se puede hacer a un jefe directivo de la entidad, pero la delegación de la contratación no exime de responsabilidad al jefe de la entidad. Es decir, por desconcentración de labores, puedo delegar en el secretario general, en el jurídico, la posibilidad de que éste contrate. Pero todo lo que suceda con la contratación también es responsabilidad del jefe de la entidad, así haya delegado la misma. Importantísimo. Las partes del contrato están sujetas por 4 elementos básicos. El sujeto, que es el Estado y el contratista, que son los que realizan el contrato y llevan a cabo la obra, el servicio, la entrega de los bienes. El consentimiento, que es esa capacidad que tiene el contratista para contratar y el Estado para contratarlo. A ninguna de las dos partes los pueden obligar a que contrate o a que lo contrate. El objeto y la causa. La causa da origen al objeto. La causa en el Estado siempre está sujeta a una necesidad. El objeto primordial de las entidades estatales y del Estado mismo es la satisfacción de las necesidades de todos nosotros,
de la comunidad. ¿A través de qué? Obras, proyectos, planes. Esas obras, proyectos, planes dan inicio al contrato estatal y dan inicio al objeto del contrato. Entonces la causa es la necesidad y da vida al objeto. El contratista pues es la persona que pasando por un proceso de contratación es el que se gana el contrato y empieza su ejecución. Bien. Inhabilidades e incompatibilidades. Hay una diferencia muy grande entre las dos. Las inhabilidades e incompatibilidades, las dos impiden al contratista celebrar contratos con el Estado. Las primeras tienen que ver, las inhabilidades, cuando en el ejercicio de sus funciones como persona natural o jurídica y bajo una investigación disciplinaria, sancionan bien sea a la empresa o a la persona natural y le impiden desarrollar funciones estatales. Entonces queda inhabilitado. Y las incompatibilidades tienen que ver con una entidad pública como tal, en el sentido de que yo siendo alcalde, por ejemplo, no puedo contratar a mi hermano, a mi esposa, a mi primo, a ninguno que tenga ningún grado de parentesco, de afinidad. No puede en una entidad estatal estar trabajando mi pariente, mi esposa, bien sea por consanguinidad o parentesco. Esa es la diferencia entre inhabilidad e incompatibilidad. La planeación es un proceso, un principio que rige toda la parte pública. Nada en el Estado se puede realizar o pagar si no está previamente planificado. Para eso está el Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional, y también el presupuesto público, que es el que contiene los ingresos y los gastos. Existen 4 etapas básicas en la contratación pública. La etapa preparatoria, que es la que reúne todos los requisitos para poder darle inicio al contrato. La etapa precontractual, que es donde se analiza todos los documentos presentados por el Estado y el contratista, se analizan las ofertas, se determina quién es el que va a quedar como contratista y ejecutará el contrato. La etapa contractual ya es el proceso del contrato y la realización del mismo. Y la postcontractual, que tiene que ver con la liquidación del contrato. Bien, tenemos 2 documentos básicos que dan inicio al proceso contractual. El pliego de condiciones uniformes y la convocatoria pública. El pliego de condiciones uniformes es la ley del contrato. Es un documento previo a la contratación, pero que contiene absolutamente todas las etapas, plazos, condiciones, objeto, obligaciones, tanto del Estado como el contratista. Es el que, si el contratista llega a ser elegido, entrará a formar parte integral del contrato y determinará todas las obligaciones y todos los derechos de las dos partes. Y la convocatoria pública tiene que ver el cómo doy a conocer esos pliegos de condiciones al público en general. Entonces debo divulgarlo a través de la página de la entidad, debo publicarlo en una página que se llama el SECOP, que es esa página del Estado que contiene todos los procesos contractuales de las diferentes entidades administrativas municipales, departamentales y nacionales. Entonces tenemos estos 2 documentos importantísimos que son el pliego de condiciones uniformes y lo que le da vida a la contratación pública para conocimiento del público en general, que es la convocatoria pública. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.